Hola, queridos amigos. La buena noticia de este Evangelio del domingo es bastante controvertido. A primera vista es muy duro y es en ocasión de una situación que están viviendo los discípulos. Siempre, para comprender acabadamente el Evangelio, el contexto es imprescindible. Acuérdense que Jesús va camino a Jerusalén, a su desenlace final. Él ha manifestado cuál es su mesianismo. El mesianismo de él no tiene que ver con el poder militar, económico, cultural, de influencia, sino con la sencillez de un carpintero que trabaja, que es humilde y que va a la cruz, al sufrimiento, a la muerte por amor, no por estúpido. Y entonces sus discípulos no terminan de entender, de comprender, y esta soledad que va amenazando al corazón de Jesús cada vez es mayor. ¿Y cuál es el tema? Porque lo que está de fondo acá es la palabra escándalo, y ya vamos a discernir un poquito sobre esto. Los discípulos, los más enfervorizados, los que tienen más capacidad de secta, de sectarios, de gueto, de ideologizar las cosas buenas, vienen y le preguntan a Jesús: dice, hay gente en tu nombre que no son de los nuestros, no son de los nuestros, que andan echando demonios por ahí. Y Jesús es tolerable e intolerable. Tolerable con esta gente que dice, si hacen el bien, déjalos que hagan el bien. Y si lo hacen en mi nombre, no van a hablar mal de mí. Pero viene la otra cosa, lo intolerable. Lo intolerable es lo intolerable de la gente que sigue a Jesús, de la comunidad pequeña, ¿no? Que no alcanza a comprender el mesianismo, de la sencillez, de la humildad, de donde tiene que conjugar la verdad, el bien, la belleza, la unidad. Y cualquiera que trabaja para eso, sea de la religión que sea, o sea ateo, o sea agnóstico, está bien que lo haga, porque el Espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad, lleva el Espíritu de Cristo, y el Espíritu de Cristo nunca es sectario, nunca. Y acá habla del escándalo, dentro de este contexto, en el sentido de que a veces dentro de la misma iglesia somos ideologizados, sectarios, y generamos en la misma gente que está en la iglesia, que es más sencilla, que no es tan complicada, escándalo, es decir, y ahí viene el sentido, piedra de tropiezo para no llegar a la meta. Y en el fondo, ¿qué es lo que es? Hacer que otros pierdan la fe por la conducta mía. Volvemos al escándalo. Hay una canción de Rafael, escándalo, es un escándalo, vieja canción. Ese escándalo al que él habla es que él está en una relación que no puede sacarla a la luz. Y entonces él dice, estoy cansado de que no podamos estar a la luz de la luna, porque los otros hablan, yo voy a seguir haciendo lo que quiero. El escándalo generalmente es esto, es un asombro, una indignación de lo que hacen otro, que no es lo que hace la mayoría. Y en este aspecto hay un montón de opiniones, y vamos a ver, pero vayamos primero a la indignación. Es una indignación, como dice la segunda lectura, que los que tienen mucho más cada vez tengan más, y los que tengan poco cada vez menos, y que sea una causa, que la causa sean ellos, la gente que se enriquece injustamente. Eso lo vemos a veces en las asignaciones que
a veces de gente que tiene autoridad, que ellos mismos se legislan y aumentan su sueldo, mientras que los demás, los obreros, tienen que hacer paritarias interminables. Es más, conozco, tengo muchísimos amigos que son honestos y auténticos en sus empresas, y también conozco gente que trabaja y que las empresas le pagan en blanco solamente la mitad. Es un escándalo, por donde lo miremos. Ese es un tipo de escándalo. Y es un escándalo complejo. Pero sin embargo, también Jesús dice: yo soy piedra de escándalo. Yo soy escándalo porque soy piedra de tropiezo, que ese es un poco el sentido original del escándalo. La trampa que pone uno para que el otro caiga. Y Jesús, ¿por qué es escándalo? Porque pone a prueba la fe del pueblo de la alianza y de nosotros todavía, porque Él se encarnó, nos redimió y ascendió. Es muy difícil de comprender que Él se despojó de su divinidad, tomó la condición humana con todo lo que es, y nos redimió, no con el poder militar, no con el poder económico, no con el poder de la influencia, porque aún hoy en día la cruz, como dice el Pablo después, es escándalo para los judíos y locura para los inteligentes, los griegos que eran en esa época. Es decir, Jesús también se pone como escándalo. Y es más, Él dice: bienaventurados, felices los que no se escandalizan de mí, los que no se avergüenzan de esta manera de vivir la vida, que es la sencillez, el amor al prójimo, y tratando que el otro no caiga en nada que lo lleve a la infelicidad. Acá viene entonces la responsabilidad de la propia iglesia. Y después es más duro todavía el Evangelio cuando dice: si tu ojo, pie, mano peca, córtatela. Es que a veces uno es escándalo para sí mismo. Uno mismo tropieza con sus propios defectos, pecados y a veces virtudes, y llega a la realidad del apartarme de la fe. Es más, cuando me suceden cosas horribles, me enojo con Dios. Dios es un escándalo. ¿Cómo? Si Él es amor, cariño, protección, de pronto yo estoy acá abandonado, tirado, como el mismo Jesús, ¿no? Si es posible, aparta de mí. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El escándalo entonces es esa contradicción que sentimos frente a una conducta de otro. Pero acá en el Evangelio es que los que estamos en la comunidad cristiana, primero que no nos tenemos que asombrar que el bien no es posesión privada de una religión. Es absurdo cuando lo mire. Nosotros tenemos que cumplir con lo nuestro, sí, y que el bien no tiene límite porque el Espíritu de Dios se mueve donde quiere, también. Y finalmente, ¿cómo termina este Evangelio? Dice: si la sal pierde su sabor, ¿qué sentido tiene? Si nosotros que creemos en una buena noticia desde la humildad y el servicio, como hemos venido diciendo todos los domingos anteriores, el niño, ¿no? El embajador de Dios, recibirlo y ser como niño, no vamos a escandalizar a nadie. Vamos a ser igual que los demás. Y termina diciendo este Evangelio, que no está lamentablemente acá escrito en el domingo, el último párrafo dice: tengan paz entre ustedes. Pues de lo que se trata, como dije recién, finalmente, es que nos amemos unos a otros, que nos cuidemos. Que el que tiene poca fe, lo cuidemos. Al que tiene mucha fe, que no se agrande. Y así sucesivamente. Esta semana podemos poner en práctica esto cada momento, ¿no? El cuidado,
para que el otro crezca en la verdad, el bien, la bondad y la unidad. Muy buena semana para todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.